En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. No siempre es fácil decir lo que se tiene que hacer, porque a veces aciertas, a veces no aciertas, a veces gustas, a veces no gustas. Y en esta mañana, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que quiere hacer, yo me planteo desde mi experiencia y desde las pocas cosas que puedo aportar, lo que para mí se ensancha como un pensamiento claro de lo que en este tiempo que vamos a tener por delante necesitamos. Espero no equivocarme en muchas cosas, pero muchas veces me avala no tanto el conocimiento ni la sabiduría como la experiencia. La experiencia yo creo que juega un papel muy importante a la hora de transmitir la experiencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que hemos vivido, ¿no? Y dentro de todo lo que es el mundo del deporte, hay una máxima que dice que se juega como se entrena. Se juega como se entrena. Y para mí eso siempre ha sido un referente en la vida cristiana. Vivo de acuerdo a aquello en lo que me esfuerzo y practico. Y en esta mañana a mí me gustaría compartir con vosotros lo que creo que puede ser bueno para nosotros en este tiempo. Mirad, hermanos, Dios tiene una iniciativa para llevarnos de aquí a allí. Y eso yo le llamo propósito de Dios, de cogernos de aquí y llevarnos allí. Y normalmente Dios no tiene costumbre de revelarnos todo lo que nos va a suceder en esa trayectoria. Solamente inicia con nosotros un trabajo. Y ayer en el almuerzo estuvimos hablando, Bill y yo, de un concepto que hay dentro del mundo del tenis entre lo que es un entrenador y lo que es un coach. Un entrenador es el que se pasa muy poco tiempo con el tenista y le enseña 4 cosas y ya está. El coach es el que pasa tiempo con él, vive con él, se desplaza con él, come con él y continuamente está con él. Ojalá nosotros, hermanos, podamos tener al Señor como nuestro coach, como nuestro entrenador, como la persona que pasa mucho tiempo con nosotros y nosotros somos capaces de captar sus conceptos, sus formas y su manera de entrenarnos. Porque no podemos olvidar que nosotros somos, en realidad, gente que necesita ser entrenada, que necesita ser educada, que necesita ser formada y que en alguna forma necesitamos los consejos de Dios para vivir esa trayectoria de aquí a allí. Y a veces no nos damos cuenta que los entrenadores tienen formas y maneras que igual no nos gustan. Sobre todo cuando nos ven pues pasados de peso y los ejercicios que nos ponen nos cuestan trabajo llevarlos a cabo y no podemos practicar aquello que ellos nos enseñan a la hora de poder tirar hacia adelante. Porque el fin de alguien que se encarga de nuestras vidas en el mundo del deporte, el fin es ganar el partido. El fin de un entrenador es enseñarnos a ganar el partido. Y él va a tratar con nuestras vidas de tal forma que nos va a educar, nos va a formar y nos va a enseñar qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Y en ese mundo es donde yo últimamente me estoy moviendo. Diríamos que Dios tiene una gran carga por nuestras vidas, por enseñarnos a conducir nuestras vidas desde el punto de vista que Él entiende que tenemos que hacer las cosas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de
obedecer ese tipo de formación, de educación que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Mirad, hermano, la Biblia está escrita con una máxima que sobrepasa sobre muchos de los conceptos que tenemos. La Biblia está escrita para que podamos ver reflejada en ella la manera en que Dios nos educa y la manera en que Dios quiere formarnos y la manera en que Dios quiere enseñarnos. Y a través de los ejemplos que hay escritos en la Biblia es cómo nosotros tenemos que coger esa manera en que Dios tiene de enseñar. Este es, en alguna forma, el libro de instrucciones de Dios, que nosotros tenemos que leerlo con sabiduría, con discernimiento, para no interpretar mal lo que Dios quiere trasladarnos, sino interpretarlo bien. Y en la palabra de Dios encontramos textos tan fuertes que dicen que Dios ve las cosas que no existen como si existieran. Mientras para nosotros necesitamos ver continuamente todo para que eso nos dé confianza. Pero en la manera en que Él quiere enseñarnos, quiere depositar y hacer que nosotros seamos gente que confiemos de una manera total en lo que Él nos quiere enseñar. A veces eso no es fácil, porque nosotros nos movemos mucho en lo físico, en lo que tocamos, palpamos, vemos, y todo aquello que es algo así supuesto nos crea cierta desconfianza. Pero en Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios tiene que ser un grupo, una serie de personas, una entidad que crea a Dios, Y casi todas las cosas que están escritas en la Biblia están escritas porque nosotros tenemos cierta ventaja con toda la gente que nos ha precedido, porque tenemos ya algo escrito, muchos ejemplos, formas de entender, de interpretar, que ya otra gente lo ha vivido antes que nosotros. Y la Biblia dice que muchas de las cosas que están escritas aquí están escritas precisamente para que nosotros no repitamos los errores y las maneras que otra gente en otro tiempo tuvo. Dice textualmente Corintios eso. Estas cosas están escritas para que vosotros no repitáis los comportamientos, actitudes y conductas de otro tiempo. Si nosotros tomamos ese consejo que habla en el capítulo 10 de Corintios y vamos y nos trasladamos a otras épocas donde Dios trató con el pueblo de Israel de una manera directa, vemos que este grupo de hombres y de mujeres en un principio vivieron una etapa de incomprensión. Porque mientras era un pueblo que dependía de Dios, también era un pueblo que desconfiaba de Dios. Y la historia de Israel es muy significativa porque Dios, como escuchábamos la semana pasada de la hermana Loide de Rota, Dios tenía un plan y un propósito de tratar desde Abraham hasta nuestro tiempo. Y en ese trayecto se pudo crear y hacer el pueblo de Israel. Todos sabemos de Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, las 12 tribus y la actuación de los 12 hermanos con José. José es llevado, es apresado, es puesto en la cárcel. Se produce una serie de acontecimientos donde el pueblo de Israel se tira 400 años o 430, dice la Biblia, esclavo en Egipto. Tiempo suficiente como para desconfiar de todo un propósito. 400 años. 400 años separados de lo que Dios tenía en su cabeza. Pero muchas veces no entendemos por qué Dios utiliza formas, maneras, personas, circunstancias, momentos.
para que al fin lo que Él tiene aquí se pueda producir. Cosa que muchas veces a nosotros se nos escapa. A nosotros se nos escapa la manera en que Dios obra. Porque Él ve las cosas que no existen como si existieran. Y lo que provoca en el pueblo de Israel es una circunstancia donde Dios utiliza a una persona que por 40 años es criada y educada y formada en la cultura judía. 40 años, más otros 40 años en el desierto, para que naciera una persona que liderara un proyecto de Dios, que se iban a tirar otros 40 años en el desierto, para que al final se hiciera lo que Dios había decidido que se hiciera. Pero fíjate que yo soy de los que piensan que sin desierto no hay tierra prometida. Si nosotros rechazamos, entre comillas, la formación, la educación, la disciplina, el entreno, el tiempo malo, el tiempo bueno, el tiempo menos bueno, todo eso forma parte del entreno de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, en la iglesia, en el propósito de Dios, que es mucho más amplio que lo que nosotros podamos alcanzar. Dios cogió a Israel, utilizó a Moisés y les dice, dile al pueblo que ande. Un pueblo que momentos antes, capítulo 12, 13 y 14 del libro del Éxodo, comenzó a hablar mal de Dios. ¿Cómo se le ocurre a Dios sacarnos del sitio donde estábamos y traernos aquí frente a un mar que la gran mayoría, yo no sé si sabía nadar o no, pero a mí me dice tira para adelante y digo que no, voy a tirar. Frente a un mar y frente a una situación de un ejército que venía a devorarlos y a quitarlos de en medio. ¿A quién se le ocurrió que Dios nos sacara del sitio donde estábamos? Y dice textualmente en el libro de Éxodo, libro de Deuteronomio, con lo bien que nosotros estábamos en Egipto. Allí teníamos carne. Y eso a mí, esa actitud a mí me preocupa en el tiempo en que estamos viviendo. El tiempo vivido, el tiempo experimentado, las cosas que llevamos en nuestra vida, deben, tanto unas como otras, haber provocado en nosotros una forma de vivir cerca de Dios. Una actitud de confiar en Dios. Mirad, lo que hemos vivido en el pasado, sea del tipo que sea, lo hayas provocado tú o lo haya provocado yo o lo hayan provocado otros. Lo cierto es que, sea la circunstancia que sea, Dios estuvo con nosotros. Así debo de entenderlo yo. No fui tan malo para vivir un tiempo tan feo. No lo hice tan mal para vivir esta circunstancia tan horrible. Pero la viví. La lectura es que Dios estaba entrenando y formando mi vida con un propósito. Precisamente no el de hacerme sufrir, sino el de enseñarme cómo vivir una vida de fe.
El pueblo de Israel fue un pueblo que, por eso dice Corintios, estas cosas se escribieron para que aprendiéramos a no repetirlas. Un pueblo que siempre desconfió de Dios, siempre. Por lo menos es lo que Dios dice de Israel. Siempre estuve sirviendo a un pueblo rebelde y contradictor. Siempre. Un pueblo que apenas sale de Egipto y ya se estaban quejando si el momento era tan malo que no tenían que haber salido. Un pueblo que no le sirve que Dios convirtiera un agua amarga en dulce para beber. Un pueblo que no le sirvió estar vestido, comido y atendido y respaldado por Dios toda la historia de Israel, toda, no un momento, toda. Nunca le faltó el vestido, nunca le faltó el calzado, nunca le faltó la comida, nunca le faltó el calor de noche, ni el sol, ni la luna de día, la nube. Siempre fue un pueblo atendido por Dios. El problema es que este pueblo salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Siempre estaban recordando tiempos pasados, tiempos vividos, tiempos antiguos, y nunca supieron reconocer la bendición y el trato y la cercanía y el favor de Dios en el momento en que estaban viviendo. Israel nunca se olvidó de Egipto. El tiempo, hermanos, que nos toca vivir de aquí hacia adelante es que el desierto debemos de vivirlo. Es aconsejable vivirlo. Si rehusamos no tener problemas, si rehusamos el tiempo malo, si no queremos caer nunca enfermos, si no queremos que nunca nos falte la economía, si no queremos que haya problemas en la familia, si no queremos problemas con la mujer, si no queremos problemas con los hijos, si no queremos problemas en la iglesia, si rehusamos esos tiempos que nunca los manda Dios, pero en medio de esos problemas Dios nos enseña. Yo no creo en un Dios que mande una enfermedad para enseñarme la obediencia. Ocurre y una vez que la vivo, Dios me enseña. Pero no puedo creer que ese Dios de misericordia y de gracia que se ha manifestado por la obra de Cristo Jesús me tenga que pasar por un cáncer para enseñarme que tengo que ser obediente a Dios. No creo yo en esa forma en que Dios disciplina nuestras vidas. Pero una vez que caigo enfermo, Dios me enseña. Y yo creo, hermanos, que lo que la Biblia nos enseña de correr con paciencia el camino que tenemos por delante. El camino que tenemos por delante, no por atrás, el que está por delante. Porque de lo vivido, ¿cuántas cosas tú puedes modificar? Fíjate que cuando vivimos conductas y comportamientos del pasado con actitudes equivocadas, lo que traen es un peso enorme en nuestras vidas que cada día nos incapacita más y cada día nos impide más pues poder vivir con ligereza nuestra fe. Hay mucha similitud en lo que es la vida espiritual y la vida deportiva. Hay mucha similitud. ¿Tú has visto algún corredor que corre para atrás? Yo no lo he visto. No hay nadie que corre para atrás. Siempre corren para adelante. Se preparan para correr una carrera que tienen por delante. El problema es que Israel vivió dos etapas bien diferenciadas.
una de esclavo y otra libre. Su problema es que vivió toda la vida con mentalidad de esclavo. Estando libre vivía con mentalidad de esclavo. Y por eso es que continuamente recordaban los tiempos pasados y no eran capaces de ver la cercanía de Dios, su presencia, su atención, su amor con ellos mismos. Y hermanos, cuando nosotros no dominamos bien lo vivido, el desierto, si no lo vivimos bien, el desierto va a causar estragos en nuestra vida. Porque el desierto no podemos dejar de pensar que es un tiempo de formación. Si habéis leído, estoy citando citas, las estoy soltando así. Deuteronomio capítulo 8. Habla, recordar el camino por el que yo os traje de aquí hasta allí y os hice pasar por esto, por aquello y lo demás allá. Con el único fin de saber lo que había en vuestro corazón. Ese era el propósito de Dios. El fin de saber lo que había en nuestro corazón. Y cuando entramos al desierto y somos carentes en esto, en aquello, no tenemos tanta comodidad, no dominamos muchas veces la situación. Lo que hay en nuestro corazón sale. Sea molestias, sea descontento, sea tristeza, sea juicio, sea malestar, sale fuera. Este Dios se olvidó de nosotros. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Y sale esa flama que muchas veces nosotros tenemos. ¿Habéis visto a alguien impaciente con alguien en un semáforo en verde, mirando el celular, y tú detrás? ¿Qué hacemos la mayoría? Yo no sé. Pero yo sé lo que hago muchas veces. Y el tío allí, el semáforo en verde, y el tío allí mirando el teléfono. Y nos sale la milirrubina esa que nos tenemos dentro y nos liamos a pegar unas pitadas de olé. Y luego el tío dice, caramba, que no es para tanto, que no es para tanto, pero me toca esperar aquí otra vez el semáforo en rojo. Y muchas veces ese tipo de cosas que nos ayudan a vivir esos tiempos es lo que Dios quiere tratar con nosotros. El desierto provocó una falta de fe, provocó una rebeldía, provocó una desconfianza, provocó heridas, provocó enfrentamientos, provocó desorden, provocó divisiones. Y solamente el que entendió el trato de Dios y lo que Dios había dicho pudieron llegar hasta el final. El desierto, si nosotros no lo entendemos bien, nos va a provocar una vida donde solamente vamos a aprender a dar vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, para terminar siempre en el punto de partida. No era la idea de Dios. La idea de Dios es sacarlo de aquí, llevarlo por allí, por el camino más corto, pero nada más que salieron, ¡pum! Ah, que sí, pues ahora os voy a enseñar qué realmente hay en vuestro corazón. Y comenzaron a salir un montón de historias, rebeldías, divisiones, malos comportamientos, enfrentamientos a los líderes y una actitud provocativa del pueblo a Dios. Y eso fue lo que permitió que ellos estuvieran 40 años dando vueltas sin sacar partido del trato de Dios con ellos. Entonces, mientras nosotros somos gente que estemos
añorando lo que fuimos. No vamos a ver con claridad dónde Dios quiere llevarnos. No vamos a entender bien lo que Dios quiere hacer nosotros. Nos van a confundir muchas circunstancias de las vividas. El desierto, si provoca que acumulemos circunstancias, actitudes, conductas, vamos a llevar una mochila a las espaldas que no vamos a poder tirar de lo que llevamos en el interior. Hemos elegido, hermanos, una carrera de fe que es larga, es una maratón muy larga, una carrera de resistencia, de fe, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, donde nos vamos a encontrar muchos obstáculos y dificultades para que al final terminemos recogiendo el premio de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Casi todos los deportistas que corren una maratón tienen un equipaje ligero. Una ropa ligera, zapatillas que pesan muy poco, no llevan nada en lo alto, pero llevan una buena preparación. Saben correr con inteligencia, no corren los primeros 10 kilómetros deprisa para luego... ¿no? Sino que saben correr por etapas y por espacios de manera sabia hasta llegar al final. Es parecido a lo que Dios tiene preparado con nosotros. Dios está tratando con nosotros. Dios nos está enseñando a vivir una vida de fe que no esté basada en las circunstancias que vivimos, sino en la cercanía de Dios con nosotros. Él está a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Y todo lo que suceda alrededor de nuestra vida, Él es nuestro entrenador, nuestro coach, que vive juntamente con nosotros todo lo que vivimos. Nosotros no vivimos cosas al margen, que Dios no esté en control, que Dios no esté pendiente de nosotros. Solamente que tengamos una mentalidad real. Me estoy acordando de un chiste y decir, si os reís, cuento otro, y si causo gracia, os cuento otro. Es decir, mejor que no os riáis, pero bueno, yo lo voy a contar. Muchas veces simular las circunstancias es engañarnos a nosotros mismos. Se encuentran dos amigos en la calle y uno le pregunta a otro, dice, Pepe, ¿qué has hecho con tu coche? ¿Lo has vendido? Y dice, ¿cómo lo voy a vender? Y tiene 450.000 kilómetros. ¿Quién me va a comprar eso? Dice el otro, pues llévalo, es sencillo, llévalo al taller, te lo coge el mecánico, le pone un imán, le reduce kilómetros y te lo pone en 50.000 kilómetros. ¿Qué dices? ¿Eso puede ser? Dice, sí, claro que puede ser. Pues llévalo al taller. Lo llevó al taller, le ponen el imán, le reducen, pum, 50.000 kilómetros. A las 2 semanas se ven y le dice, Pepe, dice, ¿qué? Dice, ¿qué has hecho con tu coche? Dice, pues lo que tú me dijiste, llevarlo al taller y lo han puesto en 50.000 kilómetros. Dice, ¿y cuándo lo vas a vender? Dice, sí, hombre, ahora que está el coche nuevo lo voy a vender. Qué importante es decir, esconder la realidad. Ahora que está el coche nuevo lo voy a vender. Es importante, hermanos, que nosotros podamos ver que lo que Dios quiere hacer, quizás tú no lo veas, pero existe. Las cosas que no existen en Dios, ¿entiendes? No existen. Pero las que existen para Dios
nosotros tenemos que ver las que existen. El desierto, hermano, es un lugar que ha hecho caer a mucha gente. A mucha gente. Porque no hemos llegado a entender ese trato de Dios con nosotros, esas experiencias, esas circunstancias. Ha caído mucha gente por el camino. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es sacar lo que había en nuestro corazón, enseñarnos y conducirnos. Esa es la idea de Dios. Y yo tengo que entender que todo lo que me ocurre o me ha ocurrido es trato de Dios conmigo. Es trato de Dios conmigo. Si no lo entiendo así, estaré creando un caldo de cultivo para el desencanto, el desaliento, la duda, la confusión, la división. Si no, os leo literalmente lo que escribí el otro día. Si no aprendemos a dejar atrás lo que no nos ayuda, lo que contamina nuestra conducta, aquello que es tóxico, aquello que contamina tu fe, lo que nos paraliza, lo que nos incapacita, vamos a dar muchas vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Vamos a vivir a encontrar un sentido en un contrasentido. Nos vamos a quedar sin dirección y sin rumbo. Y en estas condiciones perdemos nuestra identidad. Porque no sabemos qué hacemos, no entendemos por qué suceden las cosas, no sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor y somos un caldo de cultivo extraordinario para ser engañados, para que nuestra vida dé media vuelta y podamos tomar decisiones equivocadas. Pero Dios está sobre nosotros. La vida en el desierto o las pruebas han venido a tu vida para enseñarte cómo servir a Dios. Yo no sé cuántas cosas tú entiendes que intoxican, paralizan, incapacitan o enturbian tu fe. Pero no hay pocas. Te dejo 3 cosas que yo creo que nos podían ayudar a poder salir de ese círculo vicioso que continuamente a muchos de nosotros nos movemos. ¿Cómo puedo yo entender a Dios? Quiero entender a Dios. Y a veces no lo entiendo, y a veces no lo consigo. Porque Él trata de ponernos en forma para que corramos con más libertad, más libres la carrera que tenemos por delante. Solamente un entrenador se atreve a decirnos, estás sobrepasado de peso y no puedes hacer esta carrera. Y a veces lo que le falta a la fe de los creyentes es tener una fe sana y vivir en forma. Recordar, se juega como se entrena. 3 consejos que yo quiero dejaros para terminar. Si yo quiero avanzar hacia adelante, si quiero coger el rumbo de mi fe y aplicarlo a lo que Dios me pide, me exige y necesita, tengo que entender y reconocer y dar gracias a Dios que todo lo que ha sucedido de aquí para atrás es Dios obrando en mi vida. Pero esto y aquello y lo demás, tú fíjate en el ejemplo de Israel. La cantidad de situaciones
que vivieron, la cantidad de circunstancias que experimentaron y el trato y la cercanía de Dios no se apartó de ellos en ningún momento. No aprendieron a vivir el tiempo malo. Y como no lo aprendieron a glorificar a Dios en tiempo malo, buscaron culpables. ¿Quién es el culpable de nuestra situación? Moisés, que nos sacó de aquí. Este fue el que recibió y nos sacó. Y comenzaron a añorar tiempos anteriores. Y eso fue lo que le hizo dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo no sé si os dais cuenta muchas veces que la iglesia vive muchas circunstancias iguales y cíclicas, una década, otra. Y vivimos muchas circunstancias iguales. Y yo he reflexionado, ¿por qué sucede ese tipo de historias? ¿Por qué cuando viene el conflicto a mi vida, la situación difícil a mi vida, no cojo esto que está aquí para enseñarme? Esto está aquí para enseñarme. Para que los ejemplos que hay aquí a mí no lleguen a mi vida, intoxiquen mi fe, extorsionen mi vida cristiana, me hagan paralítico en la fe, me incapaciten y me paralicen de tal manera que no tenga capacidad para tirar adelante. Esto está escrito aquí para que yo tome ejemplo. Eso dice la Biblia, para que yo tome ejemplo. Así que, hermano, una de las primeras cosas que a mí me gustaría dejaros esta mañana es: yo doy gracias a Dios, porque todo lo que ha acontecido en mi vida, Dios ha estado ahí. Eso me ha ayudado a entender muchas de las circunstancias vividas. Y ha formado un carácter y una conducta y una manera de entender a Dios que no busco culpables. Segunda cosa. Si yo no estoy dispuesto a vaciar la mochila con todo lo que llevo dentro, voy a vivir una vida paralizada y quieta. Dice Hebreos, despojaos de todo el peso y del pecado que asedia. Capítulo 12 del libro de Hebreos. Y entrando a la escuela dominical me encontré esto, como mochila. Segundo punto dice, me va a ir bien. ¿Estás dispuesto a vaciar la mochila? No ríais, ¿eh? La he llevado muchas veces, pero bueno. ¿Cae bien? Sí, ¿no? Todo el mundo lleva una mochila atrás. A unos les pesa más y a otros les pesa menos. Si lo que yo llevo aquí atrás pesa tanto que cada vez que paso, si yo digo, ¿por qué tengo una vida tan pesada? ¿Por qué estoy siempre triste? ¿Por qué en alguna forma estoy siempre descontento? ¿Por qué no hay gratitud en mi corazón? ¿Por qué no tengo un espíritu que me lleve hacia adelante entendiendo lo que Dios quiere de mí? Pero yo la mochila la llevo aquí, colgada. Si yo no soy capaz de abrir
Es nueva, ¿eh? Yo soy capaz de abrir la mochila. Y sacar todo lo que hay dentro. Aquí hay una frase que dice, me pesa mucho mi pasado. Yo tengo que ser consciente que eso es una realidad en mi vida. Eso no me ayuda. Voy a despejarme de eso. No me puedo olvidar de lo que he vivido. Esto pesa. Lo tiro. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Esto es algo que mucha gente no se olvida. No me gusta el pastor. Eso no. Me siento siempre ofendido. Esto pesa. Tú puedes escribir otra cosa, vamos, yo. No me olvido de mi infancia. En la iglesia hay mucha falta de amor. En la iglesia hay mucha falta de sinceridad. Si no fuera por esto y por aquello, esto funcionaría mejor. Eso no me ayuda. Me ensucia la mente. Es una persona que no te fía de nadie. Esto es complicado para las relaciones, no fiarte de nadie. Esto intoxica mi mente. No lo quiero. Soy una persona que duda hasta de su sombra. Esto es un símil muy andaluz. Todo el mundo es inocente hasta que no me demuestra lo contrario. Vamos a pensar positivo. Esto tampoco me gusta. ¿Cuántos sueños en nuestra vida están incumplidos? Cuando uno no llega al sueño o a la meta, eso nos frustra y nos incapacita. Y como que nos quita la fuerza de ir para adelante. Los hermanos me trataron mal. Esto es más familiar a todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo hemos tenido encontrados unos con otros. Alguien te hizo más daño de la cuenta. La iglesia ya no es el lugar perfecto donde todo iba de color de rosa, bla, 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 bla. Se me cayó el ídolo del pastor al suelo y ya. Es verdad. Hay muchas formas de pensar acerca del pastor. Algún día hablaremos de la figura. Pero el pastor ambulancia y el pastor policía. Es feo eso. Esta ya lo he dicho. Me han tratado mal en la iglesia. O en tu vida particular. ¿Nadie te ha traicionado? Gente que te traicionó, te molestó, te trató mal, te defraudaste. ¿Cuántas amistades rotas se han roto en la iglesia, en lugar del amor de Dios, de la fraternidad y del cielo?
amistades rotas. El mundo sabe solucionar mejor sus problemas que nosotros en la iglesia. Son más sabios. Pero se han roto muchas amistades en la iglesia. Ha habido muchas divisiones entre iglesias, iglesias con iglesias, hermanos con hermanos. Toda la vida de la iglesia está llena de historias de estas. No hemos aprendido el desierto de lo que Dios quería sacar de nuestro corazón. Y cuando nos vimos en la evidencia de lo que éramos, de lo que no éramos capaces de entender que éramos, no supimos afrontarlo con valentía, pedir disculpas, pedir perdón, arrepentirnos y ser entrenados por Dios en una actitud nueva. No somos tan buenos, yo siempre digo, no somos tan buenos como que pensamos. Y el desierto nos enseña que no somos tan buenos. Las amistades rotas han hecho mucho daño a la gente en la iglesia y fuera. No me gusta. Quiero caminar más libre. ¿Cuánta gente vive el desencanto? Siendo cristianos, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando. ¿Qué ocurre en tu corazón para que haya tanto desencanto? No me gusta tampoco. ¿Cuánta gente frustrada en la iglesia? Por ideales equivocados, modelos de iglesia equivocados. Pero es la realidad de la que muchos de nosotros vivimos, la frustración en la iglesia. Modelos de iglesia perfectos que cuando vivimos la realidad no sabemos asumirla, que es una realidad. ¿Quién te creías que compone y que hay en la iglesia? Pues lo que somos. Gente normal y corriente, natural. Pero cuando entramos a la iglesia con ideales falsos, se nos va a romper mucho el ideal y el esquema. Nos va a costar mucho asimilar que lo que aquí hay son gente perdonada y justificada por la obra de Cristo. Y ya está. El hombre perfecto no existe. La mujer perfecta, sí. Es que quiero comer este mediodía, así que si digo lo contrario. El hombre perfecto no existe. El hermano perfecto no existe. Entonces, cuanto más real veamos las circunstancias y podamos aceptar la obra de Cristo en nuestras vidas, más... Ahora sí. Ahora soy capaz de correr 50 kilómetros. Ahora estoy más ligero. Y puedo saltar y brincar. No tengo peso. Ojalá nosotros hiciéramos un ejercicio de valoración de todo lo que ha frustrado nuestra vida de fe. Si al final entiendes que lo que ha frustrado tu vida de fe, el pastor es el culpable, la iglesia es la culpable, el hermano es el culpable, la teología es la culpable, no has entendido nada del desierto. Esas son excusas y valoraciones que te van a estar
en tu mente, mientras tú las conserves, te van a estar en tu vida toda la vida, te van a permitir dar vueltas en los mismos hechos, en las mismas circunstancias, y jamás vas a salir de ahí, te lo puedo asegurar. Tú estás donde estás y yo estoy donde estoy porque he tenido una actitud a veces no correcta delante de Dios. Y la verdadera intencionalidad de mi corazón es la que me mantiene en el sitio donde estoy. No hay ningún culpable alrededor más que yo. Yo y el trato de Dios conmigo. El tercero es puesto los ojos en Jesús. Entiendo la obra de Dios en mi vida. Me he despojado de todo peso. Corro libremente. Pongo mis ojos en Jesús. Que dice que por el gozo puesto delante de él, por lo que vio y no existía, pero estaba, porque las cosas que no existen son las que están. Me parece que estamos hablando de una contradicción. Pero las cosas que yo no veo son las que están. Y las que el trato y las circunstancias de lo que yo vivo es lo que me va a permitir poder tener esa confianza y esa vida de fe para que yo pueda ver lo que no existe. Miguel, estás perdiendo la cabeza, estás loco. Es lo que la Biblia nos está enseñando. Lo que no veo es lo que existe, porque me hace andar con fe delante de Dios. Así que Jesús, por el gozo puesto delante de él, nos causa gozo la obra de Dios, nos causa alegría la obra de Dios, nos provoca satisfacción la obra de Dios o nos produce todo lo contrario. Quizás tenga que volver a revisar la mochila. A lo mejor que me olvidé algo ahí. A lo mejor no la revisé bien y he dejado cosas gordas ahí dentro. Leyendo el libro de la sanidad interior que escribió Bernardo, hay muchos ejemplos de cómo se produce un daño gordo en las personas. Pero al final, la conclusión es que se libra, se sana, se produce una sanidad en el interior solamente en aquellas personas que deciden perdonar personas, circunstancias y momentos. Solamente en aquellas personas que deciden perdonar a personas, circunstancias y momentos son las que son capaces de verse libres de todo lo que hay aquí, y por mucho que yo achuche, no va a salir nada. Está libre. Y en alguna forma esta es la posibilidad de poder comenzar con una hoja en blanco. Una nueva historia. Un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un nuevo capítulo en la iglesia. Un nuevo capítulo en mi matrimonio. Una nueva relación con mis hijos. Una nueva relación con los demás. Solamente cuando tenga la mochila vacía, que no salga nada aquí, ya no sale más. Y esto es lo que a mí me va a hacer ver la obra de Dios con gozo por delante. No me pesa orar, no me pesa leer, no me pesa evangelizar, no me pesa la iglesia, no me pesa servir a Dios.
me va a ver eso con alegría, porque voy a ver que a través de mi servicio y de mi trabajo, otros van a disfrutar de mi esfuerzo y de mi entrega. Y eso me produce gozo. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Jesús. Por el gozo puesto delante de él, no tomó en cuenta el lugar y el sitio y las circunstancias por las que tenía que atravesar. Menospreció el oprobio, es decir, no le tuvo en cuenta todo lo que tuvo que sufrir. Y hermanos, a veces a nosotros no puede pasar ni siquiera nada insignificante en nuestra. Enseguida nos molestamos por todo. Y la obra de Dios con ese tipo de actitudes se hace muy compleja, muy difícil. Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Y se ha sentado a la diestra de Dios. Ojalá, hermanos, nosotros seamos capaces de vaciar la mochila. ¿Tú estás dispuesto? Nos ponemos en pie.